correspondiente a la materia de química general, grupo G. Vamos a hacer problemas, hemos dicho hoy día. Entonces, ya estoy grabando la clase. Voy a presentar pantalla. Ya. Y ahora vamos a entrar a una pizarra del Jamboard. Aquí. Aquí. Están viendo, ¿no? La pizarra del Jamboard. Ok, gracias. Ya, entonces, a ver, vamos a hacer una serie de problemas de todos los temas. A ver, este primer problema dice lo siguiente. A ver, están entrando, creo, todavía algunos. Ya, dice lo siguiente. 1 metro cúbico de CO2 a 25 grados centígrados y una atmósfera, condiciones de gas ideal, ¿no es cierto? Se comprimen hasta un volumen de 5 litros a temperatura constante, condiciones de gas real de Van der Waals. Calcular la presión final en atmósferas utilizando la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Ahora dice, expresar el resultado con 2 decimales, usando coma decimal y sin colocar unidades. Las constantes de Van der Waals para el CO2 son A, 3.61044 atmósferas por litro al cuadrado sobre mol al cuadrado, y B, 0.04424 litros sobre mol. ¿Sí? Entonces, a ver, este es un problema de gases de Van der Waals, ¿no es cierto? Gases reales. ¿Sí? Entonces, a ver, veremos cómo lo resolvemos. ¿Sí? Ya, a ver. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿dónde está mi lápiz? Ya. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos un volumen de 1 metro cúbico. ¿De qué? De CO2. A una temperatura de 25 grados centígrados y a una presión de una atmósfera. Estas dice condiciones de gas ideal, ¿no? Si estamos en condiciones de gas ideal, con estos datos yo podría calcular, ¿qué cosa? El número de moles de CO2, ¿no es cierto? Entonces, a partir de mi ecuación, P por B igual a nRT, condiciones de gas ideal, ¿no es cierto? Calculamos, ¿no es cierto? Y tenemos que el número de moles va a ser igual a P por B sobre RT. La presión, una atmósfera. Siempre tienen que colocar unidades, ¿sí? Para no equivocarnos, ¿sí? Por el volumen. Ahora, en este caso, 1 metro cúbico, ¿no es cierto? ¿Son cuántos litros? 1000 litros, ¿no es cierto? 1000 litros, ¿sí? Sobre R, 0,082 atmósferas por litro sobre grado Kelvin mol, y por la temperatura 25 grados centígrados, o sea, 298 grados Kelvin, ¿sí? Y entonces calculamos el número de mols. A ver, por favor, todos tienen que estar con su calculadora, ¿no? Si vamos a hacer problemas. A ver, hagan por favor la operación. ¿Cuánto sale? $40,92 moles. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos han sacado ese valor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, solo lo mismo.
Ya, 40.92 moles. Listo. ¿De qué? De CO2, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora, en la segunda parte nos dice, se comprimen hasta un volumen de 5 litros, ¿sí? A un volumen final de 5 litros, o sea, desde 1000 litros hasta 5 litros. Es una compresión realmente grande, ¿no es cierto? Y nos dicen cuál será la presión final en atmósferas, ¿sí? Utilizando la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación de Van der Waals. Vamos a ir a la siguiente pizarra y entonces decimos, ¿cuál es la ecuación de Van der Waals? Presión más A por N al cuadrado sobre V al cuadrado, todo por volumen menos NB es igual a NRT. De esta ecuación así escrita, ¿qué datos tenemos? A ver, veamos. Tenemos el dato de A, ¿sí? Tenemos el dato de B, conocemos el número de moles, ¿sí? El número de moles. Conocemos el volumen, ¿sí? El volumen conocemos. Conocemos la temperatura, sí, porque dice a temperatura constante, y conocemos la constante R. Entonces, fácilmente podemos despejar la presión P, ¿no es cierto? Entonces, hagámoslo, ¿sí? Con negro. Entonces, vamos a decir, a ver, presión más AN al cuadrado sobre V al cuadrado va a ser igual a NRT sobre V menos NB. Y la presión, entonces de aquí salimos que la presión es igual a NRT sobre B menos NB menos A N al cuadrado sobre V al cuadrado. ¿Sí? Esa sería nuestra expresión para la presión. ¿Sí? Y ahora solamente nos queda reemplazar datos y decir presión igual a N. ¿Cuánto era? De la anterior diapositiva sabemos que N es 40.92 moles. Entonces, 40,92 moles. Por R, 0.082 atmósferas por litro sobre grado Kelvin mol. Por la temperatura 298 Kelvin sobre el volumen 5 litros, ¿no es cierto? Menos N 40,92 moles por el B, la constante de Van der Waals B, que nos dice que es igual a 0.04424, 0.04424, 0,04424, ¿qué cosas? Litros sobre mol, ¿no es cierto? Así es el resultado, ¿no? Litros sobre mol, dice, ¿sí? Y entonces, fíjense, moles con moles se va, arriba moles con moles se va, Kelvin con Kelvin se va, litros con litros se va, y nos queda atmósferas, en este primer término, ¿sí? Menos A. La constante A nos dicen que es igual a 3.61044, 3,61044. ¿Qué cosas? Atmósferas por litro al cuadrado sobre mol al cuadrado. Atmósferas por litro al cuadrado sobre mol al cuadrado. Por N al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto es? 40.92, 40,92 al cuadrado sobre el volumen al cuadrado, 5 al cuadrado. Esto va a estar en moles al cuadrado, que se van a ir con estos moles al cuadrado. El volumen en litros al cuadrado, con litros al cuadrado se va a ir y nos va a quedar atmósferas también, ¿no es cierto? Entonces, voy a añadir una página más.
Ya. Y entonces, haciendo operaciones, ¿sí? A ver, haciendo operaciones, a ver, por favor, dígame cuánto sale la presión. A mí me salió ingeniero 71,66. A ver, ¿están de acuerdo los demás? 71,66 atmósferas. ¿No es cierto? Sí, esas serían las unidades. ¿Están de acuerdo los demás? A ver, esperaremos a que hagan sus operaciones. Disculpe, ingeniero, me equivoqué en un signo. ¿Cuánto sale? Es negativo 131,35. No, no creo, ¿no? No puede ser presión negativa. ¿Cuánto? A ver, pondremos. ¿Cuánto? ¿Así? Ya, a ver. A ver, por favor, sigan haciendo todos y vean cuánto sale. A mí me sale 302,05. ¿Cuánto? 302,05. 62,05. Estamos anotando todos los resultados. 302, Inge. ¿312? 302, así solito, coma 05. A ver. ¿Así? Exactamente. No, ok. 302,05. A ver, veamos otro. Inge, a mí me sale 71,66 atmósferas. Otro 71,66. Ya, Ingeniero, igual a mí me sale 71,66 atmósferas. ya, otro más. Ya, a ver. Otro. Dije, igual me sale 71,66 atmósferas. Ya. Ya son cuatro resultados. 71,66. ¿Alguien más? ¿Algún otro? Inge, ¿el valor de A cuánto es? El valor de A es 3,61044. Gracias, Inge. Ok. Inge, a mí también me sale 71,66. Ya tenemos uno más. A mí igual, Inge. A ver, otro más. A ver, un momentito. Ya. A ver, entonces, sí, parece que este es el resultado, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es el resultado.
Los que han sacado estos valores que están mal, ¿no es cierto? Tienen que revisar, ¿no es cierto? A ver, un consejo, ¿sí? Aprendan a manejar su calculadora correctamente, ¿no es cierto? Tomando en cuenta las reglas, porque la calculadora obedece a las reglas del manejo de números, ¿no es cierto? ¿Qué hace la calculadora? Cuando escriben ustedes, primero hace las multiplicaciones, divisiones, potencias, luego hace las sumas y restas, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso al digitar los datos, ¿sí? Entonces, teniendo cuidado con eso, evidentemente este es el resultado, ¿no? 71.66 atmósferas, que es una presión alta, ¿no es cierto? Mucho mayor que 5 atmósferas, que era el límite que habíamos mencionado en teoría, y que por lo tanto está bien que hayamos utilizado la ecuación de Van der Waals. Justifica porque estamos comprimiendo desde 1000 litros hasta 5 litros, ¿cierto? Desde 1000 litros hasta 5 litros. Ya. Entonces, ya tenemos un problema, ¿no? Estos los vamos a borrar, estos datos. Este no sirve. Listo, ya, ese es el resultado. Ya, veamos otro. Dice, se prepara una disolución con 0,9 libras de agua y suficiente glucosa, y ahí está la fórmula, C6H12O6, cuyo punto de ebullición es de 87,5 grados centígrados en La Paz, donde el punto de ebullición del agua pura es 87 grados centígrados. Nos preguntan, ¿cuál es la masa total de la disolución preparada? ¿Cuál es la temperatura de solidificación de esta disolución? ¿Y cuántos gramos de sacarosa, C12H22O11, se debe añadir a la anterior disolución para que la nueva mezcla resultante llegue a hervir a 87,7 grados centígrados en La Paz? ¿Okay? Y nos dan datos y nos dicen 1 libra, 454 gramos, para que usemos ese valor, ¿no es cierto? Porque alguien puede decir, no, pero el dato exacto es 454.6. No, si nos dan un dato de factor de conversión, hay que utilizar ese, ¿no es cierto? 1 libra, 454 gramos. Y los pesos atómicos, lo mismo, ¿no es cierto? Nos dan carbono 12, oxígeno 16, hidrógeno 1. Esos tenemos que usar. Y nos dan los valores de las constantes ebulioscópica y crioscópica del agua, ¿sí? Y entonces este es un problema de propiedades coligativas, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces nos dice, a ver, que tenemos 0,9 libras de agua, la masa, con bolígrafo, sí, la masa de agua es igual a 0,9 libras. Haremos la transformación inmediatamente y decimos 1 libra, 454 gramos. ¿Cuánto sale eso? 408,24, ingeniero. 408,24 gramos, ¿sí? Ya estamos en gramos, ya, así para no estar trabajando en libras, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la masa del disolvente, ¿sí? La masa del disolvente. Tenemos la glucosa, dice la glucosa C6H12O6. ¿Cuál es su peso molecular? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No sé, no he entendido. Si alguien ha dicho algo, por favor, repítalo. Nada. No, creo que alguien ha dejado su micrófono abierto, ¿no? Ya. Entonces, peso molecular de la glucosa. ¿Cuánto? ¿Ah?
180. 180 gramos sobre mol. Ya. Dice, punto de ebullición, temperatura de ebullición en La Paz de la disolución 87,5 grados centígrados. Y temperatura de ebullición del disolvente puro, ¿sí?, en La Paz, 87 grados centígrados, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos la fórmula que nos dice que delta T ebullioscópico es igual a la constante ebullioscópica por la molalidad, ¿no es cierto? Molalidad. Vayamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Vamos a escribir de nuevo delta T ebullioscópico. Ahora, este delta T ebullioscópico, ¿a qué es igual? A la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro en La Paz, ¿sí? En ambos casos, en La Paz. Y es igual a la constante ebullioscópica por la molalidad. ¿Pero a qué es igual a la molalidad? Es igual a la masa de soluto sobre la masa de disolvente, esto por 1000, y esto por el peso molecular del soluto. ¿Qué datos tenemos? Tenemos todos menos la masa del soluto, ¿no es cierto? Porque la masa del disolvente conocemos, el peso molecular del soluto, 1000, la constante ebullioscópica, las temperaturas conocemos. Entonces, simplemente nos queda despejar la masa de soluto, ¿no es cierto? Y entonces vamos a tener que, inicialmente este delta T es 87,5 menos 87, ¿no es cierto? 87,5 menos 87, ¿en qué? En grados centígrados, ¿sí? Y esto es igual a la constante ebullioscópica, ¿cuánto era? Constante ebullioscópica, 0.512 grados centígrados sobre molar, 0.512 grados centígrados sobre molar. Y todo esto, toda esta parte, lo vamos a poner con el láser. ¿Cuál es el láser? Aquí. Todo esto, ¿sí? Toda esta parte está en molar, ¿no es cierto? Entonces se va a ir con este molar, ¿sí? Entonces yo digo la masa de soluto, perdón. La masa de soluto por 1000 sobre la masa de disolvente, ¿cuánto era? 408,24. 408,24 por el peso molecular, 180. ¿Sí? Y entonces solamente nos queda despejar, ¿no es cierto? Entonces la masa del soluto va a ser igual. A ver, a 0.5 grados centígrados por 408,24 por 180 sobre 0,512 por 1000. Sí, eso sería, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuánto sale la masa? ¿Y en qué unidades va a estar esta masa? En gramos, ¿no es cierto?, de glucosa. ¿Sí? A mí me sale 71.76 gramos, Inge. 71,76 gramos. ¿Están bien? ¿Están de acuerdo todos? Sí. Ya. Ya, entonces ya hemos hecho el inciso A, ¿no es cierto? Este es el inciso A, ¿sí? Está bien. Veamos, ¿qué decía el inciso B? ¿Cuál es la temperatura de solidificación de esta disolución? ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura de solidificación? Pero antes vamos a aumentar una pizarra. Uno más, dos, ¿ya? Entonces nos vamos aquí. ¿Cuál es la temperatura de solidificación? Para eso tenemos que ir al delta T crioscópico, ¿no es cierto? Que es igual a la temperatura de solidificación, de congelación del disolvente puro, menos la temperatura de congelación de la disolución, que va a ser igual a la constante Kc por la molalidad,
¿Sí? Ya conocemos la molalidad, ¿no es cierto? Porque ya tenemos todos los datos para calcularla, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a Kc por la masa del soluto sobre la masa del disolvente por el peso molecular del soluto y por 1000, ¿sí? Ya está. Entonces, fácilmente podemos calcular la molalidad, ¿no es cierto? Y entonces, nos queda despejar ¿qué cosa? La temperatura de congelación de la disolución. Entonces, Tc va a ser igual, podemos poner si quieren menos Tc, igual a la temperatura de congelación. No, pero ¿para qué no? ¿Para qué vamos a poner menos Tc, no es cierto? La temperatura de congelación simplemente va a ser igual a la temperatura de congelación del disolvente puro menos, ¿sí? Menos Kc por la masa del soluto por 1000 sobre la masa del disolvente por el peso molecular del soluto, ¿sí? Ya, y entonces la constante Tc o el valor de Tc será, ¿cuánto es el valor de la temperatura de congelación del agua pura? 0 grados centígrados, ¿no es cierto? Eso no hay necesidad ni siquiera de decirlo porque sabemos, ¿no es cierto?, que la temperatura de congelación del agua pura es 0, ¿sí? Menos Kc, ¿a cuánto vale Kc? El problema está 1.86. 1,86 grados centígrados sobre molar por la masa del soluto, ¿cuánto era? Eso era del anterior resultado, 71,76 por 1000 sobre la masa del disolvente, ¿cuánto era? 408,24 por el peso molecular 180, y todo esto está en molal, ¿no es cierto? Entonces molal con molal se va a ir y nos queda grados centígrados, ¿no es cierto? Temperatura de congelación, entonces, de la disolución, ¿cuánto? ¿Cuánto me sale? Menos 1,82, ingeniero. Menos 1,82, ¿qué cosa? Grados centígrados, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos 1,82 grados centígrados. Es decir, que esta disolución va a congelar a una temperatura menor a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo. Ya está, ¿no es cierto? Este es el inciso B. B. ¿Sí? Y ahora nos falta el inciso C, que nos dice, ¿cuántos gramos de sacarosa, C12H22 o 11, se debe añadir a la anterior disolución para que la nueva mezcla resultante llegue a hervir a 87,7 grados centígrados en La Paz? ¿Sí? Entonces, a ver, primero queremos que la nueva temperatura de ebullición de la disolución en La Paz sea 87,7. La temperatura de ebullición del disolvente puro ya sabemos que es 87. Por lo tanto, el delta T ebullioscópico, ¿cuánto va a ser? 0,7 grados centígrados, ¿no es cierto? Ya. Ahora, este delta T ebullioscópico va a ser igual al KE por la molalidad, ¿sí? La molalidad, la nueva molalidad, ¿no es cierto? Sí, la nueva molalidad. Y entonces, nosotros con los datos de la constante ebullioscópica del delta T podemos calcular la nueva molalidad. Entonces, decimos la molalidad va a ser igual al delta T ebullioscópico sobre la constante KE. ¿Sí? Es decir, la molalidad va a ser igual a, ¿cuánto era? Delta T 0,7 sobre la constante ebullioscópica, ¿cuánto valía? 0,512.
0.512. ¿Sí? Esto está en grados centígrados, está en grados centígrados sobre molal. Y entonces el resultado va a estar en molal, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale? 1.37, Inge. 1,37 molal. ¿Sí? Molal. Y esto tiene que ser igual a la masa. Ahora, fíjense, tenemos dos componentes, ¿no es cierto? Tenemos primero la glucosa y luego la sacarosa, ¿sí? Aquí está. A ver, ¿dónde está el problema? Aquí está. Dice, ¿cuántos gramos de sacarosa? ¿Sí? Y al principio hemos puesto suficiente glucosa, ¿sí? A ver, aquí pondremos C12, H22, O11. ¿Cuánto es su peso molecular? ¿Mm? 342, ingeniero. ¿Cuánto? 342, ingeniero. 342, ¿están seguros? A ver. Ya. 342, ¿no es cierto? Peso molecular 342, ¿sí? Entonces, peso molecular de la glucosa 180, ¿no es cierto? 180. Entonces, a ver, tenemos que lograr una disolución que sea 1,37 molal, ¿sí? Molal, ¿sí? ¿Qué significa eso? 1,37 moles por cada kilogramo de agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Por cada kilogramo de agua. Nuestra anterior disolución, ¿cuánto molar era? A ver, multipliquen esto, por favor. 71,76 por 1000 sobre 408,24 y sobre 180. Vamos a poner una pizarra más. ¿Cuánto sale? La primera molalidad, la molalidad inicial. A mí me sale 0,9765. ¿Cuánto es 0,97? ¿97 cuánto? 65. Ya, molar. ¿Sí? Eso significa que va a haber 0,9765 moles por kilogramo, ¿no es cierto? ¿Sí? Moles por kilogramo. Ahora, la molalidad que deseamos, la molalidad final, ¿sí? Es, ¿cuánto? 1,37. 1,37 moles, molal, es igual a 1,37 moles por kilogramo, ¿sí? Entonces, si tuviéramos un kilo, por este es kilogramo de agua, ¿no es cierto? Kilogramo de agua, ¿sí? Si tuviéramos un kilogramo de agua, ¿sí? Un kilogramo de agua, ¿cuánto nos faltaría en moles que tiene que venir de la sacarosa? La resta, ¿no es cierto? 1,37 menos 0,9765 moles. ¿Cuánto sale eso? .3935, Inge.
moles, ¿sí? ¿De dónde van a ser estos moles? De sacarosa, ¿no es cierto? De sacarosa, ¿sí? Pero además es por kilogramo de agua, ojo, ¿no es cierto? Ojo, ¿sí? Entonces, a ver, transformaremos estos moles a gramos. Entonces decimos 0,3935 moles por el peso molecular era 342 gramos sobre mol, ¿sí? Pues mol con mol se va, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? ¿La? 134.58, Inge. 134,58 gramos, ¿de qué? De sacarosa, ¿sí? Sacarosa. Y esto espero para 1 kilogramo de agua, ¿sí? 1 kilogramo de agua. ¿Pero cuánto tenemos? Les voy a añadir una pizarra más. Ahí. ¿Cuánto tenemos de agua? Mm, 408.24 gramos, ¿no es cierto? 408.24 gramos. Entonces decimos 408,24 gramos de agua por, teníamos 134.58 gramos, 134,58 gramos de sacarosa por kilogramo, o sea, por 1000 gramos de agua, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, haciendo operaciones, ¿cuánto nos sale esto? La masa de sacarosa va a ser igual 54.94, Inge. 54 94. gramos, ¿no es cierto? No litros, gramos, escucho, de sacarosa, ¿sí? Entonces, esta cantidad de sacarosa necesitamos para que nuestra solución sea 1,37 molar y por lo tanto la temperatura de congelación sea 87.7 o de evaporación sea, de ebullición sea 87.7 grados centígrados. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Han seguido la lógica del problema? A ver, ¿qué hemos hecho para este inciso C? ¿Sí? Simplemente hemos dicho, a ver, ¿cuánto es el delta T? Con el delta T y el KE hemos calculado la molalidad que necesitamos, ¿sí? Que nos salía 1,37. Hemos visto qué molalidad teníamos, ¿sí? Inicialmente. Hemos restado, ¿sí? Para saber cuántos moles nos faltan. ¿De moles de qué son? De sacarosa, ya no son de glucosa, ¿no es cierto? Entonces, con esos moles hemos calculado la masa por kilogramo, ¿sí? Por kilogramo, y luego la hemos transformado para los 408.24 gramos de agua que en realidad tenemos en nuestro sistema, ¿sí? Simplemente eso, ¿no? Este es el inciso C. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Veamos otro. Dice, calcular la velocidad cuadrática media y la velocidad media del NO2 a 20 grados centígrados en kilómetros por hora. Pesos atómicos del nitrógeno 14, oxígeno 16. La constante de Boltzmann K 138,065,03 por 10 a la menos 16 ergios por molécula grado Kelvin. Entonces, bueno, primero debemos decir que tenemos al NO2, ¿sí? Su peso molecular, ¿cuánto es? 16 más 32, 42, 48. ¿Sí? ¿Está bien? 48 gramos sobre mol,
Está bien, ¿no es? 14 más 16 por 2, 32. Ah, no, 32, 42, 46, ¿no? No 48. ¿Están de acuerdo con 46 gramos por mol? ¿Sí? Sí, Inge, correcto. Y ahora nos vamos a ir a las fórmulas. A ver, acuérdense cuáles son las fórmulas de la velocidad cuadrática media y la velocidad media de cualquier gas, ¿sí? Decíamos la velocidad cuadrática es igual a 3kT sobre la masa, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad cuadrática media será igual a la raíz cuadrada de 3 veces por K, donde K es la constante Boltzmann, T la temperatura y M es la masa de una molécula, ¿sí? Y la velocidad promedio, ¿sí? Es igual a ¿cómo era? La velocidad promedio era 8 sobre pi, ¿no es cierto? 8 sobre pi por K por T sobre la masa raíz cuadrada, ¿sí? Esa es la velocidad promedio, ¿sí? O la velocidad media, si quiere, ¿cierto? Entonces, tenemos las fórmulas. ¿Qué necesitamos? Fíjense, la constante Boltzmann tenemos, la temperatura también tenemos, 20 grados centígrados, la pondremos aquí, temperatura 20 grados centígrados más 273, será 293 Kelvin, ¿sí? Y la masa, necesitamos conocer la masa de una molécula de NO2. ¿Cómo vamos a calcular esa masa? ¿Sí? Vamos a decir, la masa va a ser igual al peso molecular, 46 gramos sobre mol, sobre la cantidad de moléculas que hay en un mol, que es 6.023 por 10 a la 23 moléculas por mol. Entonces, mol con mol se va y nos queda gramos por molécula. ¿Sí? ¿Cuánto sale la masa de una molécula? A ver, por favor. Pues, ¿cuánto sale? $7,64 por 10 a la menos 23. Gramos por molécula. ¿Sí? Y ahora pues ya tenemos que ir aplicando a nuestra ecuación, ¿no es cierto? Entonces, a ver, calcularemos primero la velocidad cuadrática media. Pero no, vamos a añadir una pizarra. Una más. Ya. Entonces, velocidad cuadrática media es igual a una raíz cuadrada, lo voy a poner grande, ¿de qué? 3kT sobre m, ¿no es cierto? 3kT sobre m. 3 por k, la constante k, ¿cuánto es? 1.3806503. 1, perdón, ¿cuánto? Acá, no leí. Un ratito. 1,3806503. Por 10 a la menos 16. Ahora, ¿qué cosa? A ver, voy a borrar esto. ¿Qué es esto? Está en ergios. Ergios por molécula grado Kelvin. ¿Sí? Por molécula grado Kelvin. ¿Sí? Y por aquí la temperatura, ¿no es cierto? 3kT, la temperatura, ¿cuánto era? 293 Kelvin. Entonces, Kelvin con Kelvin se va a ir. Sobre la masa.
¿Sí? ¿Cuánto es la masa? De la anterior diapositiva, 7,64 por 10 a la menos 23. 7,64 por 10 a la menos 23 gramos por molécula. Pues molécula con molécula se va. Y ergios, ¿a qué es igual los ergios? A ver, aquí vamos a poner los ergios es igual a DINA por centímetro. ¿Sí? DINA por centímetro. ¿Y a qué es igual la DINA? La DINA es gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Y entonces multiplicado por centímetro nos va a quedar gramos por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Y entonces, estos gramos con estos gramos se van a ir y nos va a quedar centímetros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Sacando raíz cuadrada nos va a quedar en centímetros sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad cuadrática media en centímetros sobre segundo, ¿cuánto va a ser? Calculen, por favor. Ingeniero, me salió 39.855,62. Centímetros sobre segundo. Pero a nosotros, ojo, nos pide en kilómetros por hora, ¿no es cierto? Entonces tenemos que decir por, qué sé yo, 10 al cuadrado centímetros hacen 1 metro y 10 al cubo metros hacen 1 kilómetro. ¿Sí? Y además, eso está en kilómetros por segundo, ¿no es cierto? A ver, voy a borrar de nuevo para que me entre. ¿Ya? Entonces, hemos dicho, esto está en centímetros sobre segundo, ¿no? Por 100 centímetros hacen 1 metro, por 1000 metros hacen 1 kilómetro, y 3600 segundos hacen 1 hora, ¿cierto? Y entonces ya podemos poner la velocidad cuadrática media en kilómetros por hora. ¿Cuánto sale? O sea, ese valor tendríamos que dividir entre 100, entre 1000 y multiplicar por 3600. Sale, ingeniero, 1434,8. ¿Cuánto? 1434,8. Kilómetros por hora. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo los demás? A ver, fíjense, creo que estoy escuchando siempre las mismas voces de los estudiantes que responden, ¿no es cierto? Y los demás, ¿qué están haciendo? ¿Están mirando solamente? Tienen que hacer también, porque si no hacen, claro, se ve bonito, ¿no? Ah, sí, sí, sale eso, dicen, pero después cuando se pongan a hacer realmente, pues van a tener problemas. Tienen que hacer, ¿sí? Tienen que hacer por lo menos las operaciones, ¿ya? Bueno, entonces, 1434,8 kilómetros por hora. Entonces, fíjense que es una velocidad grande, ¿no es cierto? Realmente grande, ¿sí? Habíamos hecho una comparación con la velocidad de un avión, que el avión viaja a 950 kilómetros por hora, y esto es 1434, ¿sí? A la velocidad a la que se están moviendo las moléculas a esta temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí? Y la velocidad promedio, que es igual a 8 sobre pi, ¿no? 8 sobre pi, raíz cuadrada de kt sobre m, ¿sí? Pues va a seguir la misma lógica, ¿no es cierto? Solamente que este valor, en vez de ser 3, va a ser 8 sobre pi, ¿no es cierto? Entonces, a ver, calcularemos la velocidad promedio igual a 8 sobre pi por k, 1, ¿cuánto era? 38,065,03, 38.
por 10 a la menos 16, ya sabemos las unidades, ¿no es cierto? Por 290, ¿cuánto era? 293 sobre la masa, que era 764 por 10 a la menos 23, ¿no? Este es más 764 por 10 a la menos 23 raíz cuadrada. Esto va a estar en la velocidad promedio en centímetros sobre segundo. ¿Cuánto sale? Esto es pi. Pi, o sea, 314, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver. A mí me sale Un 63. ratito, un cachito. A ver, voy a preguntarle a Alexander Roca. A ver cuánto sale. Ay, que le estaba calculando de su pantalla el No, pues resultado, pero no tienes que calcular de mi pantalla, tienes que calcular de tu cuaderno. sí, A ver, es que me Alejandra faltaban Tapia. los datos, perdonen que... Alejandra Tapia. Nada, ¿sí? Nada. O sea, ¿qué están haciendo? Están durmiendo. Ariel Marcelo Torrico. Inge, perdón, yo igual estaba poniendo en mi calculadora desde su pantalla y lo quito. No, pues, no, tienes que poner en tu cuaderno. Para eso tienes que... O no están haciendo con cuaderno, o solamente vienen a mirar lo que hacemos. ¿Eh? Tienen que pasar clases como si estuviéramos presencialmente, o sea, presencialmente van a mirar la pizarra y después se van a ir sin nada. ¿No es cierto que no? ¿No es cierto? ¿Sí? No, no, pues no. A ver, jóvenes, por favor, trabajen, pues. ¿Sí? Ya. ¿Alguien que haya hecho ya? Dígame. No importa si son los mismos de siempre. Inge, ingeniero, Dime. a mí me salió 36.719.69. Ya. Ok, 36.719,69 centímetros sobre segundo, ¿no es cierto? Sí, para transformar a kilómetros por hora, ya sabemos que es sobre 100 por 1000 por 3600, ¿sí? Es el mismo proceso, ¿no? En kilómetros por hora, ¿cuánto sale? 1321,9, ingeniero. Ya, kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, fíjense que la velocidad promedio es un poco menor que la velocidad cuadrática media, ¿sí? 1400 y 1321, ¿cierto? ¿Sí? Casi 100 kilómetros menos por hora, ¿sí? Pero igual son velocidades grandes, ¿sí? Ya, vayamos a al siguiente problema. ¿Tienen alguna duda sobre este? Fíjense que era importante hacer el análisis de unidades que hemos hecho aquí, ¿no es cierto? Hacer el análisis de unidades para ver si efectivamente podíamos tener la velocidad en unidades de centímetros sobre segundo o después hemos transformado a kilómetros por hora. ¿Sí? Ya. A ver, este siguiente problema dice lo siguiente. Una disolución se prepara disolviendo 20.48 centímetros cúbicos de un ácido fosfórico concentrado del 85% en masa de pureza y densidad 1.689 gramos por centímetro cuadrado en agua y completando a 2000 centímetros cúbicos de disolución. Esta disolución tiene una densidad de 1,2 gramos por centímetro cúbico. Calcule su concentración en A, porcentaje de masa,
B, molaridad, C, molaridad, D, normalidad. Los pesos atómicos con los que tenemos que hacer los cálculos son fósforo 31, oxígeno 16, hidrógeno 1. ¿Sí? Entonces, a ver, nos dice una disolución se prepara disolviendo ácido fosfórico. Primero, a ver, ¿cuál es el ácido fosfórico? H3PO4, ¿no es cierto? Fíjense que si no sabemos la fórmula del ácido fosfórico, no podemos resolver el problema. Por eso es que es importante conocer, acordarse de la nomenclatura, ¿no es cierto? H3PO4. Y con este peso, con esta fórmula podemos calcular el peso molecular, ¿cierto? ¿Cuánto es el peso molecular del ácido fosfórico? Sería 31 más 4 por 16, 64, más 3, ¿cierto? A ver. 98. 98. ¿sí? 98, ¿sí? 98 gramos sobre mol, ¿cierto? ¿Sí? 98 gramos sobre mol. Entonces, dice que vamos a disolver, ¿sí? Ahora, tenemos un ácido fosfórico. Ahora, fíjense, un poco, aquí vamos a explicar la terminología o la forma de referirnos a las diferentes sustancias. Fíjense, aquí en el problema dice, se prepara disolviendo 20,48 centímetros cúbicos de un ácido fosfórico, y lo pone así con letras, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando lo pone con letras, quiere decir que no es la sustancia pura, ¿sí? Porque es un ácido fosfórico concentrado, dice, ¿de qué características? Del 85% en masa de ácido fosfórico y densidad 1,689 gramos por centímetro cúbico. Este es el ácido fosfórico, ¿sí? Ahora, cuando me dice 85% en masa de ácido fosfórico, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo interpretamos eso? Diciendo que hay 85 gramos, y ahora fíjense, ¿qué voy a escribir? No voy a escribir ácido fosfórico en letras, sino voy a poner la fórmula, H3PO4, porque hay 85 gramos del compuesto puro en 100 gramos, y ahora sí lo puedo poner en 100 gramos de ácido fosfórico, que es la disolución, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Cómo hago la distinción entre la sustancia pura, 85 gramos, y la disolución, que son 100 gramos de el ácido fosfórico, ¿sí? Escrito con letras, ¿sí? Ya. Y completando a 2000 centímetros cúbicos, el volumen de la disolución final es 2000 centímetros cúbicos, y que tiene esta, dice, una densidad de 1,2 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, a ver, veamos si tenemos, aquí está, esta página está vacía, ¿no es cierto? A ver, entonces, veamos, nos dice, primero, inciso A, el porcentaje en masa. Inciso A, el porcentaje en masa, ¿de qué? De la disolución que hemos preparado, con 20,48 de ácido fosfórico concentrado, y llegando hasta, o sea, diluyendo hasta 2000 centímetros cúbicos con agua, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje en masa? ¿Sí? Eso me está preguntando. Y entonces, ¿sí? A ver, con el primer dato, 20,48 centímetros cúbicos del ácido fosfórico, ¿sí? Cuya densidad es 1,689, yo puedo transformar a masa primero, ¿sí? Y digo por 1,689 gramos por centímetro cúbico. Esto es de la disolución concentrada, ¿no es cierto? Del ácido concentrado. Entonces, centímetros cúbicos que se van, nos queda, ¿cuánto?
20 por 1.689. ¿Cuánto sale? Ingeniero, me sale 34.6, Inge. 4,6 gramos. 34,6 gramos. ¿De qué? De ácido fosfórico, ¿sí? ¿Sí? Ahora, tengo 34,6 gramos de ácido fosfórico. Y ahora tengo el dato del porcentaje, ¿no es cierto? 100 gramos de ácido fosfórico, en 100 gramos hay 85 del compuesto puro. En 100 gramos de ácido fosfórico hay 85 gramos de H3PO4. ¿Sí? ¿Cuánto sale eso? Es 29,4, Inge. ¿Cuánto? 29,4. Ah, 29.4. Voy a borrar esto. 29,4 gramos de H3PO4. ¿Sí? Estos 29.4 puedo calcular sus moles más, ¿no? Como no para resolver este inciso, pero para tener ya los moles, ¿sí? A ver, 29,4 gramos de H3PO4 por el peso molecular es 98 gramos por mol, ¿no es cierto? Sí, fíjense cómo estoy usando el peso molecular. Cuidado que directamente multipliquen por 98, ¿no es cierto? Para eso tienen que colocar unidades para ver que las unidades sean las correctas, ¿sí? ¿Cuánto sale? 0,3 moles, Inge. 0,3 moles de H3PO4, ¿ya? Pero antes, a ver, para el inciso A nos dice porcentaje en masa, ¿sí? Ah, perdón. Vamos a aumentar una pizarra. Ahí. Ya, para establecer el porcentaje en masa de ácido fosfórico, ¿cómo es? La masa del soluto, la masa de H3PO4, sobre la masa de la disolución por 100, ¿no es cierto? Esa es la fórmula para calcular el porcentaje en masa. Ya tengo la masa de ácido fosfórico, ¿sí? Tengo, ¿cuánto es? 29.4 gramos, ¿sí? Nos falta conocer la masa de la disolución, ¿sí? Y la masa de la disolución la podemos obtener a partir del volumen y de la densidad, ¿cierto? 2.000 centímetros cúbicos por 1.2 gramos por centímetro cúbico nos va a dar 2 por 12, 24, 2.400 gramos, ¿no es cierto? ¿Sí? La masa de la disolución, aquí lo vamos a poner, disolución, va a ser igual a 2.000 centímetros cúbicos por 1.2 gramos por centímetro cúbico. Esto nos va a dar 2.400 gramos. Entonces, el porcentaje en masa va a ser igual a ¿cuánto? La masa de ácido fosfórico era 29.4. 29,4 gramos. La masa de la disolución, 2.400 gramos por 100. ¿Cuánto sale eso? 1,22, ingeniero. 1,22% en masa ¿de qué? De H3PO4. ¿Sí? Listo, ese es el inciso A. El inciso B, ¿qué nos dice? ¿Qué nos pide? La molaridad. Molaridad. El inciso B nos dice cuál será la molaridad, con M mayúscula, ¿no es cierto? La molaridad son los moles de soluto, ¿sí? Moles de ácido fosfórico, entre el volumen expresado en litros de la disolución, ¿sí? Ya este es fácil, ¿no es cierto? Porque ya tenemos los moles. Antes hemos calculado 0,3 moles de ácido fosfórico, 0,3 moles
entre el volumen, ¿cuánto es? 2.000 centímetros cúbicos en litros, 2 litros, ¿no es cierto? O sea, va a ser 0.15 moles por litro, o 0.15 molar, ¿no es cierto? ¿Sí? Fácil, ¿no ve? El inciso B. El inciso C, ¿qué es? Dice el inciso C, la molalidad. 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 Ah, pero antes tenemos que aumentar una pizarra más. Aquí. Ahí. La molalidad. La molalidad de ácido fosfórico va a ser igual a la masa de soluto, masa de H3PO4 por 1000 sobre la masa de agua por el peso molecular del H3PO4. Conocemos el peso molecular, conocemos la masa de H3PO4, 1000 conocemos, nos falta la masa de agua, ¿sí? Ahora, tenemos la masa de la disolución, ¿no es cierto? De la disolución, que es ¿cuánto? 2.400 gramos. 2.400 gramos. Y tenemos la masa del soluto, del H3PO4, que es, ¿cuánto? 29.4. Entonces, ¿cuánto será la masa de agua? Sabiendo que la masa de la disolución es igual a la masa del soluto más la masa del disolvente. Entonces será la resta, ¿no es cierto? 2.400 menos 29,4. ¿Cuánto nos sale? 2.370,6 gramos, ingeniero. 2.370,6 gramos. Sí, sí, Ya. ingeniero. Esa es la masa de agua. Y eso lo colocamos aquí, en esta fórmula, ¿no es cierto? Masa de ácido fosfórico, 29.4 por 1000 sobre la masa de agua, 2.370,6 y por el peso molecular, 98. ¿Sí? ¿Cuánto sale la molalidad del ácido fosfórico? 0,127, ingeniero. 0,127 molal. ¿Sí? O también puedo poner 0,127 moles de H3PO4 por kilogramo de agua. También lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, dos formas de expresar el resultado que son equivalentes. ¿Sí? Fíjense, la molaridad es 0,15 y la molalidad es 0.127, ¿sí? La molaridad y la molalidad tienen valores cercanos, aunque no iguales, ¿cierto? ¿Sí? Y finalmente nos queda la normalidad, ¿no es cierto? En el inciso, este es el inciso C, creo, a ver. Sí, el inciso C, y el D dice la normalidad, ¿sí? Ese es el más fácil todavía. Vamos a añadir una pizarra más, ¿sí? Y entonces decimos la normalidad, aquí es igual al número de equivalentes por litro, ¿no es cierto? Número de equivalentes sobre el volumen expresado en litros, ¿sí? Pero sabemos que tenemos la fórmula H3PO4, ¿sí? Y en el H3PO4, ¿cuál es el factor para pasar de moles a equivalentes? El número de hidrogeniones, ¿no es cierto? 3. Entonces, quiere decir que un mol tiene 3 equivalentes, ¿sí? Así de fácil. Y entonces, si yo conozco la molaridad, ¿cuánto era la molaridad? 0.15 moles por litro, ¿no es cierto? Y entonces aplico esto y digo por un mol
tiene 3 equivalentes, y entonces moles con moles se va, y nos queda 0.45 equivalentes por litro. O 0.45 normal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Muy fácilmente, a partir de la molaridad, conociendo la fórmula y sabiendo que este número de hidrogeniones me va a dar el número de equivalentes por mol. Si se tratara de una base, el número de oxidrilos; si se tratara de una sal, el número de cargas negativas o positivas, ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, podemos transformar la molaridad en normalidad fácilmente, ¿no? Entonces, la normalidad va a ser 0.45 normal. ¿Sí? ¿Está bien? Fácil, ¿no? Y, a ver, uno más. Aquí tenemos uno más. Dice: la presión de vapor de un líquido orgánico en función de la temperatura tiene los siguientes valores. Bueno, y aquí al copiar en el archivo me ha salido, este es temperatura y este es presión de vapor, ¿no? En atmósferas. Temperatura, presión de vapor, temperatura, presión de vapor, temperatura, presión de vapor, temperatura, presión de vapor, ¿no es cierto? Dice, determine el calor molar en calorías por mol de vaporización de esta sustancia. ¿Qué podríamos hacer? Si tenemos presión de vapor en función de la temperatura. Si tenemos presión de vapor en función de la temperatura, en grados Fahrenheit, ¿necesito? Tendríamos que transformarla a grados centígrados primero, ¿sí? A grados centígrados. ¿Sí? Y entonces poner temperatura en grados centígrados. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser la forma de la curva? Hemos dicho que esta es una curva, presión de vapor en función de la temperatura, es una curva exponencial creciente, ¿no es cierto? ¿Sí? Teniendo esta curva, ¿sí? Teniendo esta curva, podríamos, en un primer intento, ¿no es cierto? Si tuviéramos una función de Excel, digamos, ¿sí? Graficar en el Excel con los puntos, ¿sí? Y encontrar la ecuación de la curva, ¿sí? Pero eso no nos va a ayudar mucho, ¿sí? Porque lo que necesitamos es, a ver, voy a ir a otra página, ¿sí? Tener una gráfica lineal, ¿no es cierto? Entonces sabemos que cuando graficamos el logaritmo neperiano de la presión de vapor en función del inverso de la temperatura absoluta en grados Kelvin, ¿sí? Entonces vamos a obtener una línea recta cuya pendiente, ¿sí? Alfa, la tangente de alfa, es igual a el delta H de vaporización sobre R, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la teoría, no es cierto? Y entonces, si yo tengo en atmósferas y la temperatura la transformo a grados centígrados y luego a grados Kelvin, entonces puedo hacer ese gráfico, ¿sí? Y determinar el calor de vaporización en calorías por mol, utilizando para el valor de R el valor en calorías, ¿sí? Con R igual a 1,987, que es calorías sobre grado Kelvin mol, ¿sí? Entonces, dibujo, ¿cierto? Hago un gráfico del logaritmo neperiano de la presión de vapor en función del inverso de la temperatura y asimilo a una recta, ¿sí? Ahí sí puedo utilizar el Excel, determino la ecuación de la recta, me va a dar una pendiente, ¿sí? Y esa pendiente es igual al delta H de vaporización sobre R, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿no es cierto? La ecuación de Clausius-Clapeyron que nos dice que el logaritmo neperiano de la presión de vapor es igual a logaritmo neperiano de A, donde A es la intersección con el eje vertical, ¿sí? Más delta H de vaporización sobre R, T, ¿no es cierto? ¿Sí?
Y entonces el delta H de vaporización sobre R es la pendiente de esta recta, ¿sí? Que es una pendiente de una recta decreciente, ¿no es cierto? Nos va a salir en valor negativo. Obviamente vamos a tomar solamente el valor para calcular el delta H en función, teniendo en cuenta el valor de R, ¿sí? ¿Se dan cuenta? A ver, les voy a dar, ¿qué hora es? A ver, 5 minutos, ¿sí? Para que ustedes con los datos de la tabla se vayan a su hoja Excel, ¿sí? Primero, está bien, a la hoja Excel, ¿sí? Pongan los valores de presión de vapor, de temperatura en grados Fahrenheit y la presión de vapor en atmósferas. Con los datos de temperatura transforman los grados Fahrenheit a grados centígrados y después a grados Kelvin, o directamente también a grados Kelvin si quieren. Y después hacen ese gráfico. A ver, 5 minutos para hacer eso, ¿sí? A ver, por favor. Al primero que me entregue el resultado, le voy a dar 2 puntos sobre el examen. Háganlo. Alguien puede decir que no tiene Excel ahorita o está en su celular, ¿no es cierto? También pueden hacer con la calculadora directamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Transformando las temperaturas a grados Kelvin, sacando el inverso de la temperatura, colocando una tablita y calculando la pendiente de la recta, ¿sí? Pueden hacerlo también. A mano es más difícil, ¿no? Pero bueno.
Ingeniero, ya tengo la gráfica. A ver, espera un momentito. ¿Y tienes ya la pendiente? Eh, Creo que sí tengo la ecuación, en realidad, de la curva. Está bien, pues de la ecuación, a ver, pondremos tu ecuación. A ver, dime. Logaritmo de Eh, o- presión de vapor igual. eh, Disculpe, pero el Excel ya me sacó la ecuación ya despejando Y. No, ¿Le pues, podría dictar eso? o sea, en el eje Y has puesto logaritmo neperiano de la presión de vapor, ¿no es cierto? Eh, Disculpe, no. ¿Qué has puesto? Los datos que ya nos dio en el ejercicio, ¿De presión de la vapor has temperatura, puesto? sí, puse la presión de vapor y ya las temperaturas en grados centígrados. No, Y pues ya no, pude realizar no. el gráfico Pero en con eso respuesta de esto. te ha dado una ecuación, una forma de curva como esta, ¿no es cierto? Exacto. Sí, no, pero con esa no vas a poder determinar el delta H porque no, pues esta no te da, ¿no es cierto? Tienes que hacer nomás la ecuación, esta ecuación, ¿no es cierto? Esta, ¿sí? Logaritmo neperiano de la presión de vapor en el eje vertical, en y en X el inverso de la temperatura absoluta. A ver, haz eso más. Perfecto, perfecto, ingeniero. Ahora lo hago. Ok.
Ya han pasado los 5 minutos, jóvenes. ¿Alguien tiene algún resultado? Bueno, se los dejo como Ingeniero, tarea. a mí me sale A ver, ¿cuánto? Ilene de la presión igual a 17.61 menos 3.912.81 sobre T. Ya, ese 3.981 dices, ¿no? Esa 3.900. es la pendiente, ¿no es cierto? Exacto, ¿Sí? ingeniero. Esa es la pendiente. Y ahora, esa pendiente multiplicada por R nos va a dar el delta H, ¿no es cierto? Porque la pendiente es delta H sobre R, ¿sí? La pendiente, como está aquí señalado, es delta H sobre R. Entonces, multiplicado por R nos va a dar el valor del delta H, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Ese está bien. ¿Cómo te llamas? Javier Urquiola, ingeniero. Urquiola. A ver, me voy a anotar. Javier con X. Urquiola. Javier, ¿no? Sí, Ya. ingeniero. Ya, perfecto. Ahora, ¿Le dicto fíjense, el delta H? ¿perdón? ¿Le dicto el delta H también, ingeniero? ¿O ¿El delta H cuánto saldría? 7.774.75? Ya, ya, perfecto, ¿sí? Está bien, ¿sí? Entonces, ese es un camino, ¿no es cierto? Ese es un camino que pueden seguir. Hacer un gráfico del logaritmo de Periano de la presión de vapor en función del inverso de la temperatura. Les va a salir, te ha salido una línea decreciente, ¿no es cierto? Como esta. Sí, ingeniero. Sí, y entonces la pendiente de esa recta es delta H sobre R, multiplicando por R nos da el delta H, ¿sí? Esa es una forma de resolver el problema. La otra forma, ¿sí? Fíjense, un poquito más, probablemente más morosa, ¿sí? Es tomar la ecuación de Clapeyron que nos dice que el logaritmo neperiano de la presión de vapor a una temperatura 1 sobre la presión de vapor a una temperatura 2 es igual al delta H de vaporización sobre R por 1 sobre T sub 2 menos 1 sobre T sub 1, ¿sí? Y entonces, como tenemos valores de presión de vapor en función de la temperatura, ¿sí? Aquí vamos a tener presión de vapor 1, presión de vapor 2, presión de vapor 3, presión de vapor 4. ¿Cuántos valores tenemos? Creo que 5, ¿no es cierto? Temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4. A ver cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 tenemos, ¿sí? Entonces, aquí va a salir presión de vapor 5, temperatura 5, ¿sí? Entonces, podemos ir tomando los datos de 2 en 2, ¿sí? Tomar este par de datos, aplicar a esto, ¿sí? Conociendo las presiones de vapor, conociendo las temperaturas, y calcular delta H sobre R. Después tomar el 2 con el 2 y el 3, ¿sí? Después el 3 y el 4, después el 4 y el 5, y vamos a tener, ¿qué cosa? El valor de delta H sobre R, ¿sí? Para el primer par de valores, para el segundo par, para el tercero, para el cuarto. Y después sacar el promedio de todos ellos, ¿sí? El delta H sobre R promedio. Y con ese valor promedio, calcular el delta H multiplicando por el valor de R, ¿sí? Otra forma, ¿sí? También, tomando puntos sucesivos, ¿sí? Para ir sacando el valor de delta H. Con cada par de puntos no va a salir el mismo valor, van a salir valores parecidos, pero después el promedio más o menos debería darnos también lo que su compañero ha hallado mediante la recta, ¿sí? Entonces, es otra forma de resolver este problema, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Ahora, si alguien dice, no, yo solamente voy a tomar un par de puntos y voy a sacar el delta H y con eso voy a expresar el resultado, también es válido, pero es un resultado de menor calidad que el hacer con todos los pares de puntos y calcular después el promedio, ¿cierto? La mejor respuesta, ¿sí? A la que tendría 100%, digamos, es la que utiliza el gráfico, averigua la pendiente de la recta y de ese valor calcula el delta H. La segunda mejor sería hacer este procedimiento, el que les he explicado ahora. Y la tercera
que ya tiene menos calidad es tomar solamente un par de puntos, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. A ver, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver? Vamos a detener la grabación.